Entre la saga de Marineford y la de Water 7 está Thriller Bark, una historia divertida, con un Shichibukai como villano central, pero que precisamente por estar rodeada de las que para muchos, yo incluido, son las dos mejores sagas de todo One Piece, hace que en comparación podamos creer que esta no es la gran cosa. Pero debo decir algo, entre más ve uno Thriller Bark, más gusto le toma. Desde la comedia, el ambiente, las batallas, Oda realmente se lució con esta saga inspirada en diversos elementos de historias de monstruos y terror. Y no menos importante, hay presagios aquí, y bastantes. Detalles visuales, pequeñas menciones, referencias, que aunque Thriller Bark en sí podría parecer una historia desconectada, aluden a temas centrales de One Piece. Creo que Oda pensó mucho en Rocks y en Imu, así como en muchas otras cosas más, cuando estaba haciendo esta saga, y de eso tratará el video de hoy. Vamos a revisar todas esas escenas que aluden a elementos importantes de más adelante, y también algunas escenas que son crípticas, y podrían tener relación con cosas que aún no suceden. Hay mucho que discutir sobre Thriller Bark, que conecta con cosas que aún no salen en el anime, así que este video va a tener spoilers, si no, sigues el manga. Vamos a comenzar. La saga comienza en el capítulo 442 cuando los sombreros de paja encuentran un barril con una ofrenda para el dios del mar. Es una tradición hacer estas ofrendas para pedir por un viaje seguro. Claro, en el contexto de la saga esta era una trampa de Moria, pues dentro del barril había una bengala para localizar a sus próximas víctimas. Pero lo que me parece intrigante es precisamente la referencia al dios del mar. Luego de que los Mugiwara abren el barril, se ven envueltos en una niebla tan espesa que parecería de noche. Cuando uno ve por primera vez esta saga puede pensar que la leyenda del Freudian Triangle está relacionada a Moria, pero no es así. Fue solamente una coincidencia que el cielo se nublara justo cuando abrieron el barril. O tal vez no. La saga de Thriller Bark comienza con una mención al dios del mar y termina de una forma bastante curiosa también. Creo que esta tradición de dejar barriles como ofrenda para un dios va a conectar con algo en el futuro. Y algo importante, pues en una historia de piratas y navegación, el dios del mar no es cualquier cosa. En ese mismo capítulo, cuando los Mugiwara se topan con el barco de Brook, Usopp dice algo bastante curioso cuando lo escucha cantar. La canción de barco de un espíritu maligno, no la escuchen, cubran sus oídos o serán embrujados. Aun si el fantasma habla, no le hagan caso o terminarán arrastrados al fondo del mar. No sé de dónde sacó Usopp esa idea, pero eso de ser arrastrados al fondo del mar me recordó mucho a la leyenda de Davy Jones. ¿Habrá una conexión entre esa leyenda y lo que está diciendo Usopp sobre la canción del espíritu maligno? Yo creo que es posible. La leyenda de Davy Jones a mí me causa mucho interés y creo que si resulta ser un personaje real, esta escena va a terminar relacionada de alguna manera. En el capítulo 443 Luffy le dice a Brook Corpocur, como es costumbre de Luffy de confundir los nombres. Pero este en particular llama mi atención porque los Corpocur son seres de la mitología de la tribu Ainu de Japón. Son un grupo nativo que pobló el archipiélago que ahora es Japón, antes de la llegada de la etnia que domina actualmente, conocida como la gente de Yamato. Fisionómicamente son distintos a los japoneses y tienen su propia mitología. No entraré en detalle aquí, pero al leer sobre ella uno puede comenzar a notar ciertas similitudes con elementos de One Piece. Notablemente en la tribu Ainu hay una afección psicológica llamada Imu, en la que una persona entra en una especie de trance. Ese tema lo toqué en un video de hace tiempo, así que te lo dejaré en la descripción si te interesa revisarlo. Por ahora basta con decir que tal vez Oda se haya inspirado en la tribu Ainu para diseñar alguna cultura que aún no aparece como tal en el manga. Tal vez la tribu de tres ojos, o la raza lunaria, o los Buccaneer o alguien más. Notablemente el arco de relleno de Apis muestra una isla en donde sus habitantes precisamente están inspirados en los Ainu. Y bueno, ese arco ya tiene su dosis de presagios curiosos, pues nos muestra a un dragón, a Zoro cortando metal, y a una niña que puede comunicarse con los animales gracias a una fruta del diablo. Pero este no es el video de presagios del arco de Apis, sino el de Thriller Bark. Así que continuemos en el capítulo 443, en donde Brook nos explica que después de que su tripulación, él incluido, muriera en una batalla contra un enemigo muy poderoso, gracias a su fruta del diablo, él regresó del más allá. Por un lado está la posibilidad de que ese enemigo poderoso sea alguien relevante. Algunos piensan incluso en Rocks. Y vamos, hay una buena dosis de Rocks escondida en esta saga. Pero además está el concepto del más allá. Brook volvió de ese lugar y regresó a su cuerpo. No creo que Oda haya introducido el concepto del otro mundo para nunca volverlo a usar. Y en el presente tenemos por ejemplo el tema de Zoro encontrándose con una parca en Wano y diciendo que volvió del infierno.
de manera que en algún momento vamos a tener más información sobre la existencia después de la muerte en One Piece. Y esta escena de Brook es la primera mención de que es real. Luego tenemos el momento en el que llegan a Thriller Bark, o más bien Thriller Bark llega a ellos, y Brook dice que esa isla proviene del West Blue. A mí me pareció curioso que él reconociera la isla, y dado que él viene del West Blue, me hizo pensar que tal vez él visitó Thriller Bark cuando aún estaba en ese mar. En concreto, yo tengo la teoría de que lo que ahora conocemos como Thriller Bark fue una parte de la isla God Valley, y el castillo que vemos era el hogar del rey de God Valley, lo que hace que Brook haya visitado ese lugar en el pasado. Ya veremos qué sucede, pero esa sería una referencia enorme, y bueno, hay más referencias a God Valley que veremos más adelante. En el capítulo 444, Franky nos habla del Soldier Dock System, nos dice que hay 6 canales, pero que 2 están vacíos, y luego verá que coloca ahí. Después del salto temporal, aquí es donde se almacenan las partes del Franky Shogun. De hecho, el tema del docking también se deja entrever en el capítulo 472, cuando Franky intenta un docking con Zoro, Sanji, Usopp y Chopper, pero Robin no quiso completar el ensamblaje. Franky le llamó el Pirates Docking 6. Me pregunto si el presagio va más allá, y algún día veremos todo un Megazord con 6 partes. En ese mismo capítulo tenemos una conexión con algo reciente del arco del Elbaf. Nami, Usopp y Chopper se encuentran con un Cerbero creado por Hogwarts, y se preguntan si realmente existía algo así, diciendo que es el guardián del inframundo, tal y como en la mitología griega. En Elbaf aprendimos que la espada del gemelo de Shanks, Figarland Shamrock, alberga el poder de esa precisa criatura mitológica, aunque no creo que Oda haya pensado en eso cuando hizo esta escena. Tal vez sí se le ocurrió que algún día aparecería un Cerbero real. En el capítulo 446 Hogwarts dice algo curioso. ¿Acaso la humanidad no ha soñado siempre con la eternidad? Hay gente que adoraría que sus familiares fueran traídos de la muerte y se quedaran con ellos. Sin embargo, la ciencia médica para manipular la vida y la muerte es considerada una ofensa para Dios. Esa es la razón de que me desvanecí de la sociedad y continué mi investigación en esta maravillosa isla. La parte interesante es que Hogwarts dice que investigar este tema de la manipulación de la vida y la muerte es una ofensa para Dios. Por un lado lo podemos conectar con la razón de que el grupo científico MADS fue considerado una amenaza, pues descubrieron el factor de linaje y comenzaron a aplicar este conocimiento en la clonación y otras hazañas biotecnológicas, antes de que el gobierno decidiera ir tras de ellos. Pero además está el tema de que Imu, el dios máximo del mundo de One Piece, al menos desde el punto de vista de la jerarquía del gobierno mundial, probablemente ha estado eludiendo la muerte por siglos. No es que Hogwarts sepa sobre Imu, pero sí nos aclara que en el sistema actual la investigación dedicada a superar la muerte es tabú, de manera que creo que ese será un tema importante para el futuro. A partir del capítulo 450 vemos surgir a los General Zombies, creados a partir de cuerpos de guerreros del pasado muy poderosos. Uno de ellos es John, quien mucho después durante el arco de Wano aprendimos que era miembro de una tripulación de la que se desprendieron muchos piratas infames, incluidos 3 Yonko. Esta tripulación era la de los piratas Rocks. Eso nos creó la pregunta si no habría otros miembros entre los General Zombies. Precisamente durante el flashback de Kuma se nos muestra una parte de la tripulación en una escena bastante increíble, y es evidente que sí, muchos General Zombies resultaron ser los cuerpos de algunos nakamas de Rocks. Más aún, muchos de estos zombies tienen armaduras parecidas a las que portan los guardias de Marilloa. En el incidente de God Valley estaban presentes los Caballeros de Dios y los Piratas Rocks, lo cual sugiere que Moria tal vez fue a God Valley a recuperar los cuerpos de piratas y otros guerreros legendarios involucrados en esa batalla. En parte, esta idea es la que me hace pensar que Thriller Bark mismo fue parte de God Valley y algunos de esos cuerpos ya estaban ahí. No todos, porque por ejemplo John no murió en God Valley. Me parece increíble que Oda haya tenido el tema de Rocks en mente en este momento, y aquí sí que creo definitivamente que él sabía lo que estaba haciendo. Pero los presagios sobre personajes de leyenda no se limitan a los ex-Rocks. En el capítulo 452, Bujichuk dice: el líder de los caballeros de un reino, un criminal brutal, un samurái legendario, un pirata, un artista marcial. Piensa en todos esos tipos volviéndose inmortales. El samurái legendario es Ryuma, claro, pero ¿y los demás? Mencionó el líder de los caballeros de un reino. ¿Se imaginan que el líder de los caballeros de Dios murió en God Valley y su cuerpo aparezca como un General Zombie? Y recuerden, Garling no era el líder de los caballeros de Dios en ese entonces, estaría hablando de un personaje diferente.
Un personaje al que Oda le puso mucho énfasis fue a Jigoro del Viento, cuyo cuerpo fue el recipiente de la sombra de Zoro, un viejo legendario, maestro espadachín que mató 7000 piratas para proteger a su familia. Murió a los 59 años. ¿Por qué nos dio tanto detalle sobre Jigoro? ¿Quién era esta persona? Creo que eventualmente lo vamos a averiguar y va a ser alguien bastante relevante. El Special Zombie Horse es sin duda un gran enigma, su pasado es intrigante y seguramente es una pieza clave en la historia de One Piece. Es el primer gigante ancestral que vimos. Era apodado Majin y murió misteriosamente en un país helado hace 500 años. Conocido también como el movedor de continentes, este individuo tiene una historia importante que Oda ha estado esperando contarnos desde hace mucho. Y creo que todos estamos ansiosos por saber cómo era el verdadero Horse, cómo vivió y la verdadera razón detrás de su muerte. En el capítulo 457 y luego en el 489 Brook menciona su pasado, antes de formar parte de los piratas Rumbar. Era parte del ejército de cierto reino. No se nos dice más, pero lo curioso es que lo menciona no una, sino 2 veces. Desde mi punto de vista, la vida de Brook antes de ser pirata podría tener detalles importantes y en especial a raíz de que recientemente vimos que él sabía de la existencia de los Caballeros de Dios. Creo que mucha gente se interesará en especular sobre la vida de Brook como parte del ejército de ese reino misterioso. En el capítulo 464, Sanji mencionó que cuando era niño leyó la enciclopedia de las frutas del diablo, y de ahí es que aprendió de la existencia de la fruta de invisibilidad, la Suke no Mi. Esta es una de tantas veces que Sanji referenció a su infancia, la cual terminamos conociendo con más detalle durante el arco de Whole Cake, en donde incluso vemos el momento exacto en el que Sanji estaba leyendo la enciclopedia. Quiero mencionar ahora en general la aparición de Ryuma. Se nos dice que fue un espadachín legendario de Wano que le cortó la cabeza a un dragón. Esta era una referencia a Monsters, un one shot que Oda publicó previo a One Piece y que en la actualidad incluso tuvo una versión animada. Ryuma es un personaje que no solo se limita a ser un cameo de una obra pasada de Oda, pues su conexión con Zoro es profunda, siendo ambos miembros del clan Shimotsuki, una de las familias que dominan Wano. Más aún, Zoro, al igual que Ryuma, resultaron ser espadachines con un solo ojo, y aunque Oda reveló la genealogía de Zoro en un SBS, creo que aún nos tiene preparados algunos detalles para el futuro. Una escena curiosa está cuando luego de que Zoro resulta victorioso, el zombie de Ryuma dice lamentar haberle dado una derrota al cuerpo del samurái. Zoro, después de recibir la espada Shusui, dice: pretendamos que esta pelea nunca sucedió, samurái del país Wano. Me pareció interesante porque cuando llegamos a Wano y Onimaru acusa a Zoro de haber robado la espada, este nunca le explica cómo terminó en sus manos y que realmente no la robó. Incluso Kinemon y Hiyori se lo preguntan también, pero Zoro nunca dice nada. Y yo me preguntaba a su vez, ¿por qué no les contó? Viendo esta escena me queda claro el porqué. Es un pequeño dato sin demasiada relevancia, pero me pareció entretenido comentarlo. En el capítulo 468, durante la pelea entre Hawkback, Chopper y Robin, vemos cuando Sindri se niega a moverse. Chopper se sorprende de averiguar que aún después de muerto, un cuerpo puede conservar su voluntad. Este tema es importante y se vuelve a abordar durante el arco de Egghead de múltiples maneras. Vegapunk Lilith lo menciona en relación con el tiburón mecanizado, que come barcos a pesar de no estar en su programación, pero más importante, la capacidad de Kuma de actuar por cuenta propia, aún después de haber perdido su humanidad. Vegapunk deja entrever que esto se conecta de cierta forma con la raza Buccaneer, de manera que tengo certeza que el tema de la voluntad del cuerpo será abordado con más detalle en el futuro. Nightmare Luffy es otro de esos puntos de Thriller Bark que parecen presagiar cosas importantes. En el capítulo 476 vemos cómo a Luffy le dan un montón de sombras para hacerlo más poderoso y que pueda enfrentar a Moria. El capítulo 479 se titula Guerrero de la Esperanza, que es muy similar al apodo de Nika, Guerrero de la Liberación, y probablemente sea una referencia a este. Pero a diferencia de Nika, Nightmare Luffy surge de absorber los poderes de las sombras de otras personas. Es como si fuera un Nika inverso. ¿Acaso este tema es algún simbolismo relacionado con Imu? Puede ser, y de hecho muchos aspectos de los poderes de Moria parecería como si nos quisieran decir algo sobre Imu en general. Por ejemplo, la batalla de Thriller Bark termina con el amanecer, la luz del sol que disipa la oscuridad de la región. Pero el amanecer, si llegaba antes de vencer a Moria, representaba el fin de todos los que no poseían sombra. Un augurio de muerte y no de esperanza. Es cuando el villano al fin es derrotado que ahora sí
pudieron disfrutar de la salida del sol. Un simbolismo, si me preguntan, a lo que será el conflicto final de One Piece. No puede venir el amanecer del mundo sin antes disipar la ilusión, vencer al enemigo final de la obra. Solo en ese entonces el mundo podrá disfrutar la salida del sol. Sanji dice unas palabras que precisamente me hacen pensar en el simbolismo del final de este conflicto. Dice: todas las cosas extrañas que vimos desde que llegamos a esta isla fueron parte del engaño de Moria. Ahora que está derrotado no queda nada, es como despertar de un mal sueño. Luego de leer el arco varias veces y ahora con el contexto de los poderes demoníacos de Imu, creo que al igual que con personajes como Doflamingo o Enel, Moria también nos está comunicando cierto aspecto específico del misterioso rey del mundo. Un video de presagios de Thriller Bark no puede estar completo sin mencionar a Kuma. Debutó en el arco de Yaya, pero es al final de acá que tiene más notoriedad. Un hombre imponente, con una aura enigmática que trajo muchas preguntas. Todas esas dudas se resolvieron en el arco de Egghead y cada frase misteriosa que se dijo acá tuvo su respuesta en la historia de su pasado. Me parece increíble cómo todo encaja tan bien. Por ejemplo, Kuma se presenta como un pacifista imperfecto, y después supimos que esto era porque sería considerado perfecto una vez que perdiera su conciencia, cosa que iba a suceder muy pronto. Un presagio interesante viene de que cuando Kuma revela las almohadillas de sus manos, debidas a la fruta Nikyu Nikyu no Mi, a los Mugiwara les parece tierno, e incluso Franky menciona que tal vez no sea tan malo después de todo. Luego Kuma procede a atacarlos, pero lo cierto es que el juicio de los Mugiwara fue correcto. Kuma es una de las personas más nobles que han aparecido en esta historia. Su pasado es trágico y conmovedor, y luego de conocerlo creo que estas escenas del final de Thriller Bark son mucho más potentes. En el capítulo 486 tenemos un detalle que quizá aún falta mucho para que se resuelva, el del brazalete del tesoro del Capitán John. Luffy lo encuentra entre las riquezas que consiguen en la isla y Nami le deja conservarlo, pues no es valioso. Pero más tarde en Impel Down Baggy lo reconoce como la clave para encontrar el tesoro de John. Es un misterio todavía el cómo Baggy sabía del brazalete, cómo es que se usa para acceder al tesoro y además, ¿qué es el tesoro en sí? Baggy ya lo ha tenido por 2 años, pero no me parece que haya sido capaz aún de conseguir el tesoro de John, de manera que el secreto que comenzó en esta escena todavía se mantiene guardado. En ese mismo capítulo Brook canta el saque de Binks, diciendo que hace mucho tiempo todos los piratas lo cantaban, en los buenos y en los malos tiempos. Y bueno, tratar de descifrar todos los presagios del saque de Binks merece un video en sí mismo. En el pasado hice uno que te dejaré en la descripción si quieres darle una revisada. A nadie nos queda duda de que los versos del saque de Binks son importantísimos y narran una historia, una leyenda de un pasado que ha moldeado todos los eventos de los últimos siglos. Otro personaje que escondía mucho más de lo que vimos en el arco es Lola, quien en el capítulo 489 le da una vibrecarda a Nami y le dice que pertenece a su mamá, quien es importante en el Nuevo Mundo, y vaya que lo fue, pues resultó ser la Yonko Big Mom. Vaya que Lola se hizo la interesante aquí al no decirnos quién era. No solo eso, el pasado de Lola sigue dando de qué hablar, pues era el plan de Big Mom que ella se casara con el príncipe Loki de Elbaf. Loki es uno de los personajes principales en el arco más reciente y todos nos preguntamos cómo conoció a Lola y cómo se llevó a cabo su interacción. La saga de Thriller Bark termina como empezó, con un misterio del mar, una sombra gigantesca que se escondía detrás de la niebla, la responsable de las desapariciones del Florian Triangle, que ha estado ahí mucho tiempo antes de que Moria llegara a esa zona del mar para formar su ejército de zombies. La sombra del Florian Triangle es uno de los misterios más intrigantes de One Piece. ¿Será acaso ese dios del mar que discutimos al inicio del video? ¿Estará relacionado a Imu o algún arma ancestral? Por ahora no tenemos idea. De lo que estoy seguro es que el día que sepamos la respuesta, tendremos ante nuestros ojos un capítulo de One Piece de esos que hacen que por un momento nos falle el cerebro. Thriller Bark es un poco como Skypiea. Es una historia que parece un tanto desconectada, autocontenida, pero muy divertida y en realidad está tan llena de pistas y presagios que su desconexión es solamente una ilusión. Su entrelazamiento con temas tan importantes como los piratas Rocks, Imu y hasta el mismísimo Nika fue mantenida por Oda, oculta a través de los años por el mismo velo blanco que usó para esconder el verdadero rostro extraño del mar. Y es hasta hace poco tiempo que se van revelando todos sus secretos. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías y suscríbete al canal para más videos de One Piece.
Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván Kaiser X Waldos, Ches93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Alup, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzilp, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Guerra Ditich, Emi, Pedro Teruel, Yar, Talegot, Sinques Hermoso, Mane, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, Roberto Sea, Juan Manuel Humano, César Omar, Skype, el mejor arco del mundo, Fede Rodríguez, Saria Aguilar, Bel Hinojosa, Amin Martínez, Figarland, Garling 6, Facundo Lizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Andrea Sanabria, Paulo Luisis, Abraham ASL, Jesús Novelos, Zafudel Zungold, Danilo 4, Milo Alonso, Fede González, Emiliano Burgos, Terresegundos, Skype, el arco más aburrido de One Piece, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Osep de Yolide, Cristian Ledesma Candás, David Dionisio, Luis Arnold, Ay pero qué rico, Eduardo RS, Catherine Gámez, Leax Q, Oliver Salinas, El J, Stevens, David y Andrew Haza. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final y nos vemos en el próximo video.